Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos. Como siempre es mi deseo que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Hoy en nuestro acostumbrado estudios bíblicos de los días miércoles, correspondiente al día miércoles 21 de julio del 2021. Y nosotros continuamos con nuestra serie de estudios acerca de ministrar a los que están heridos, a los que están enfermos, a aquellos que están quizás convalecientes y que necesitan una palabra por alguien y que nosotros podamos llevarle a ellos una palabra de aliento, ¿verdad? Diciéndole que Dios les puede ayudar, que Dios les puede guiar, que Dios aún les puede sanar. Y aunque así no fuera, Dios sigue con ellos. Dios está con ellos y necesitan una palabra de aliento. Hoy vamos a hablar acerca de ministrando a los desanimados. Y es un sentimiento que pasa por todas las personas. Sobre todo en momentos difíciles, en momentos de algún problema, en momentos de alguna situación difícil, nosotros tendemos a desanimarnos. Y a veces es difícil salir de esta situación, pero nosotros podemos brindar una mano amiga, una palabra, algo que podamos ayudar a alguien en un momento determinado para que no caiga en ese desánimo, sino que podamos decirle que Dios les puede eh, dar ese aliento, Dios lo puede levantar de ese desánimo. Realmente eh, el desánimo es algo que nos puede caer a cualquiera de nosotros. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos 10 al 11. Santiago 5, 10 al 11 dice así: Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio Dios. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a tener un momento de oración y colocar siempre todo en manos de Dios. Padre amado, Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella nos guía, ella nos lleva, Señor, por el camino de la verdad. Señor, y nos dice también que nosotros no podemos desalentarnos, que nosotros tenemos que animarnos y seguir adelante y sobre todo confiar siempre en ti, Señor. Señor, que este estudio, Señor, estas palabras que vamos a hablar en esta tarde, sea de provecho y de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El desánimo, el desaliento, la desilusión, son sentimientos que nadie quiere, pero que siempre van a estar allí. Son experiencias que uno no desea, pero aunque no son bienvenidas, ellos vienen sin invitación y pueden hacer una casa en nuestras cabezas y en nuestras mentes. Nadie las desea, nadie las quiere, pero siempre van a venir, siempre van a estar allí. Sobre todo cuando viene una situación difícil, ellas siempre están ahí. Pero estas experiencias se pueden drenar en nuestras vidas a través del entusiasmo. O sea, la podemos quitar a través de tener un entusiasmo, tener esa alegría que debe brotar de nuestros corazones.
Hay momentos de tristeza y eso se puede entender. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, por ejemplo, nosotros tenemos la tristeza y tiene que venir y eso es normal. Pero quedarnos en esa tristeza, quedarnos en ese desaliento, quedarnos en esa situación, eso no es normal. Quedarnos en una depresión, eso no es normal. Nosotros tenemos que levantarnos y seguir adelante. Y sobre todo, si sabemos que Dios tiene control de todo. Y eso tenemos que estar siempre claro. Dios tiene control de todo. Y vamos a ver la historia de David. La historia de David, que es bastante interesante, que a pesar de que él cometió un error, cometió un pecado y asumió las consecuencias, él siempre todo lo puso en manos de Dios. Y en el libro de segundo de Samuel, capítulo 12, nosotros podemos leer acerca de David, cuando el profeta Natán fue a, a decirle lo que él había hecho. Y fue a darle palabra de Dios acerca de las consecuencias de lo que él había hecho. Y el profeta Natán le dijo que su hijo iba a morir. Que su hijo iba a morir. Y David entró en un estado bastante desalentado, bastante triste, sabiendo lo que iba a suceder. Primero, arrepentido por lo que había hecho. Se sentía mal por lo que había hecho y se arrepintió delante de Dios. Pero empezó a orar para que Dios tuviera misericordia de él y su hijo no muriera. Y entró en un estado de mucha angustia. No comía, no bebía y quería que su hijo pudiera ser sanado. Cuando su hijo nació, él empezó a orar a Dios. Él empezó a postrarse delante de Dios. Pero su hijo murió a los 7 días. Y se cumplió lo que Dios le había dicho a través del profeta Natán. Pero ¿qué sucedió después? David se levantó, David se bañó, David se limpió y empezó a comer. Muchos dijeron ¿qué había pasado con esto? Porque si David estaba triste cuando su hijo estaba vivo, ahora que estaba muerto, ¿por qué él ahora no estaba así triste, desanimado como estaba antes? Y es que es interesante lo que David le dice a las personas cuando le preguntaron por qué ahora él ha cambiado, ahora que su hijo está muerto, ahora tiene que estar más triste. Y él le dice, yo estaba triste y orando y estaba a ver si Dios tenía misericordia de mí. Pero ya sé la respuesta de Dios, ya Dios me respondió y ya no hay más nada que hacer. Porque una de las cosas que yo puedo ver es que David no ponía su esperanza en que si su hijo vivía o moría. Su esperanza estaba puesta en Dios. Su esperanza estaba puesta en la voluntad de Dios. Lo que Dios hiciera, él lo iba a aceptar. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Voluntad de Dios y soberanía de Dios. Lo que Dios haga es bueno. Es bueno, aunque a mí no me guste, aunque quizás yo pueda ver que quizás no es lo mejor para mí, es lo mejor para mí. Es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Así que David depositó siempre su confianza en Dios. Y esa fue la razón por la cual David se levantó y siguió adelante. Porque su esperanza no estaba en la realidad de que su hijo viviera o su hijo muriera. Su esperanza estaba puesta en la voluntad de Dios. Así que cuando su hijo murió, él sabía
que ya no había más nada que hacer. Ya Dios había hablado, ya Dios había dicho y había que aceptar la voluntad de Dios. Por otra parte, tenemos historia familiar. Todos hemos pasado por situaciones semejantes a la de David. Quizás no tan dramática como la de David, de estar entre la vida y la muerte, pero sí hemos pasado circunstancias difíciles, circunstancias que nosotros tenemos que esperar en la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Nosotros quizás podemos querer algo, quizás nosotros podemos anhelar algo, pero nosotros tenemos que saber que Dios es el que hace las cosas. Dios, ¿verdad? Hace las cosas, hace todo, cumple su voluntad, no basado en nuestros deseos. Y nosotros debemos enfocarnos más en lo que Dios quiere para nosotros. Porque a veces nosotros nos enfocamos más en lo que yo quiero para mí y no en lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde a veces entramos en el desaliento, en la desilusión, en la desesperanza. Porque no se cumple lo que yo quiero. Y tenemos que saber que Dios es el que tiene control de absolutamente todo. Dios tiene control de todo y yo tengo que saber que Dios es bueno y que Dios siempre va a hacer lo mejor para mí. Y cualquier cosa que me pase en la vida es porque Dios así lo ha querido. Algunos no pueden entender esto. Dice, bueno, ¿por qué Dios quiere que mi padre o mi madre o mi hijo haya muerto? No lo sé, no lo sabemos. Pero nosotros tenemos que aceptar siempre lo que Dios dice. Y no caer en la depresión. Porque la depresión o el desánimo es decir, ya para mí no hay esperanza. Ya no tengo ninguna esperanza. Y sí tenemos esperanza. Tenemos mucha esperanza porque la esperanza de nosotros está en Dios. Y es el tercer punto que traemos en esta tarde. Que la última historia es la esperanza. Fíjense lo que dice el rey David en el Salmo 39:7. Vamos a leerlo. Lo que dice el Salmo 39:7. Dice así: y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. El apóstol Pablo también nos habla acerca de esta esperanza. Y en Romanos 5, 2 al 4 nos dice de la siguiente manera. Romanos 5, 2 al 4 dice: también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter es esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Ambos, esta esperanza de ambos, David como Pablo, hablaron acerca de que nada está basado en las cosas terrenales, sino que creen en el poder y en el que Dios tiene control de absolutamente todo. Y ahí está la clave. Creer que Dios tiene poder y que Dios
tiene control de absolutamente todo. Y entonces en los tiempos de desánimo, de cuando nosotros desfallecemos, nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos ese sentimiento, pero no es algo que debe permanecer en nosotros, sino ponérselo en manos de Dios, sabiendo pues que Dios tiene control de absolutamente todo. A Dios no se le escapa nada de sus manos. Y si eso sucedió, nosotros siempre debemos decirle a todo lo que Dios hace, decirle amén. Así sea, así es. Porque todo lo que Dios hace es perfecto, es bueno y nos va a traer, de alguna u otra manera, nos va a traer aliento a nosotros después de enfrentar esa situación. Así que nosotros podemos animar a las personas que se encuentran en situaciones similares, sobre todo cuando hemos ya atravesado esa situación, cuando hemos atravesado una situación semejante, y que realmente Dios nos ayude a darle esperanza y aliento a los demás. Que Dios te ayude, que Dios te anime. Si te sientes desalentado, que Dios te anime a levantarte y a seguir adelante. No dejes que el enemigo te engañe y te diga que ya no tienes esperanza. Sí, hay esperanza, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que Dios te guíe en todo. Deseo pues que tenga una feliz semana y que Dios le ayude y le prospere en todo. Amén.